Bendiciones, iglesia. Hoy es un día especial, el día del Señor, así que desde temprano dediquémoselo a Él. Como se lo merece, Él es quien le da sentido a nuestra vida y de Él dependemos y por Él solo somos y para Él vivimos. Así que agradezcámosle desde temprano la posibilidad que nos da cada día de estar en su presencia y cada día de recibir su ayuda y su amor y su consuelo y su misericordia. Oremos para comenzar la clase de hoy. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu presencia. Muchas gracias te damos porque eres un Dios real, un Dios que vive en nosotros. Gracias, Padre Santo, porque sos tan bueno que aunque tantas veces te fallamos, tú nos sigues abriendo los brazos y esperándonos que nos arrepintamos para poder acercarnos a ti. Queremos ser tus hijos y aprender y conocerte cada día más a través de lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad que nos das como iglesia también de compartir y crecer y edificarnos en ti, en el conocimiento tuyo. Gracias, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se esté moviendo en la vida de cada uno de nosotros, de quienes estemos compartiendo esta clase para bendición de tu gloria. Gracias, Padre Santo. Amén. En la clase de hoy continuamos con las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde venimos tratando las últimas clases y hoy vamos a hablar del capítulo 12. Así que si tienen una Biblia en casa, está bueno. Hoy vamos a ir leyendo bastante, así que puedan abrirla y también ir siguiendo las enseñanzas con sus propias Biblias también. Para empezar, les voy a leer dos definiciones. En primer lugar, la definición de la palabra unidad. Esta la busqué en el diccionario y dice así: propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Eso es la unidad. Y otra palabra que va a aparecer también en este pasaje es la palabra diversidad. La diversidad en el diccionario figura como variedad y diferencia. En el capítulo 12 de Corintios, del libro de Primera de Corintios, contiene una lista de los dones del Espíritu Santo. En esa lista van a ver que es muy diversa, pero a la vez toda tiene una unidad en sí. Van a ver cuál es. Vamos a ir viendo. En primer lugar, Pablo, en el capítulo 12, versículo 1 de Primera de Corintios, le preocupa la ignorancia, o sea, que la iglesia no ignore los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son? Ya lo vamos a ir viendo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones son regalos, el don es un regalo inmerecido que proviene del Señor. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, a los creyentes los capacita con dones especiales. ¿Para qué son esos dones? Para edificación de la iglesia. Lo vamos a ir viendo ahora de a poquito. Pero más allá de ser hijos de Dios, de obtener la salvación por medio de Jesucristo y de poder vivir una vida conforme a su propósito y conforme a su voluntad, dependiendo de Él, Dios también algo que quiere hacer con todos sus hijos es usarnos. Es que seamos útiles en su obra, útiles en la iglesia, útiles para que crezca el reino de los cielos, para predicar el evangelio, para cumplir con ese mandato con el cual el Señor nos envía a cada uno, a toda la iglesia. Por eso, para servir a Dios, Él nos capacita, nos da capacidades especiales a cada uno de los creyentes para poder servirle. Y qué grandioso que el Señor piensa en todo, en la obra que hay que hacer, pero a la vez las herramientas que necesitamos. Y Él nos dice: yo se las doy por medio del Espíritu Santo. Esos son los dones del Espíritu. Ahora vamos a ver algunos, los que menciona en este capítulo,
pero sabiendo de que el objetivo de estos dones, de estos regalos del Señor, es servirle. En el versículo 4, miren, voy a leer 4, 5 y 6 del capítulo 12. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjense que ahí apareció la palabra que leímos en el diccionario que decía que diversidad tiene que ver con la variedad y con las diferencias. Pero el Espíritu es el mismo. Ahí está la unidad. El Espíritu que da los dones es el mismo. El versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dentro de la iglesia hay varios y diferentes ministerios y maneras de servir al Señor. Esos son los ministerios. Pero a quien servimos, a nuestro Padre Celestial, es el mismo Señor. Entonces todos trabajamos con el mismo propósito, de servir a Dios. Y el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todos, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las maneras en que se diferencian y que se desempeñan las tareas pueden ser diferentes y varias, pero el Dios que las respalda es el mismo. Por eso, todos servimos a Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita y nos guía y nos da la manera y las herramientas que necesitamos. Cuando ve un corazón dispuesto que le dice, heme acá, aquí, yo estoy dispuesto a servirte, Él ve eso y Él nos pone en nosotros diferentes capacidades, en cada uno conforme a su voluntad y su propósito. Pero el Espíritu Santo es quien da unidad a la iglesia para cumplir su propio fin, el fin del Señor, el fin de servirle, el fin de predicar el Evangelio a toda criatura. En el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso Dios dice que a cada uno usa para edificación de la iglesia. Fíjense que acá el Señor no habla de escogidos solamente, o sea, de algún grupo limitado, de algún grupo capacitado, sino de todos sus hijos. A cada uno Dios le da herramientas a través de los dones del Espíritu Santo para servirle. Ahí, y este es un mensaje para todos, para toda la iglesia, decir, Dios, ¿en qué querés servirme? Capacitame, abrirnos al Espíritu Santo. El mensaje de hoy va a ser basado en, intentando incentivar a esta búsqueda del Espíritu Santo para que el Señor nos guíe y use nuestras vidas y nos capacite para servirle. Si no estamos en nuestra comodidad y no nos interesa servir al Señor, no va a tener por qué capacitarnos o para qué capacitarnos. Sin embargo, cuando el Señor ve un corazón dispuesto, es cuando obra. La fuente de los dones espirituales es en todos la misma. Y Él es quien da unidad. Hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero el Dios a quien servimos es el mismo. Ningún don es más que los demás. Todos son importantes para la obra del Señor. Y todos son valiosos en la obra del Señor. En el versículo 8, empieza a mencionar algunos de estos dones. Y menciona, vamos a leerlos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto lo estuvimos viendo también en clases anteriores, cómo el Señor, la sabiduría que viene del Señor, no es la sabiduría humana. Y el don de sabiduría es, recuerden y tengan en cuenta esto, que son capacidades especiales que Dios da a algunas personas de una manera especial. Entonces, el don de sabiduría es la sabiduría de Dios habitando o usando
y hablando a través de una persona. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, que capacita al creyente para compartir las palabras adecuadas bajo la influencia del Espíritu Santo. En el versículo 9 dice, a otro, fe por el mismo Espíritu. Don de fe, que no es solamente, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para acercarnos a Dios todos tenemos que tener fe, y de hecho tenemos fe en Él. El don de fe es un don sobrenatural donde la persona puede tener más fe que muchos de nosotros o muchos otros y aplicarla para servir al Señor. En el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros. Y por ejemplo, para hacer milagros tenés que tener el don de fe. O sea, un don donde creas y el Señor use tu vida para lograr su objetivo. A otro, profecía, que es la expresión sobrenatural en un idioma conocido, un mensaje del Señor. A otro, discernimiento de espíritus, que es proporciona al creyente la capacidad necesaria para determinar cuál es el espíritu que está motivando las acciones de las personas. Sigue. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Esta es una manera de hablar con el Señor y de relacionarnos con el Señor a través del Espíritu. Y la interpretación es para que lo entiendan las personas también. Son dones y capacidades que el Espíritu Santo brinda para servirle. Fíjense que en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es quien nos da esos dones. Él es quien reparte como Él quiere, no como nosotros queremos, sino Él ve en nosotros personas dispuestas a servirle y en base a nuestras características particulares y a lo que Él quiere hacer con nosotros, cómo quiere que le sirvamos, Él nos va a capacitar. Por eso la clave de que el Espíritu Santo nos dé estos dones es que querramos servirle, querramos que Él nos utilice, querramos ser parte activa en la obra de Cristo. De esta manera servimos a Dios y entre todos con la unidad que genera el Espíritu Santo, porque quien da es para servirle en base a su propósito. Entonces todos trabajamos para el mismo Padre, para el mismo Señor y por medio del mismo Espíritu Santo. Entonces trabajamos unidos. Pablo, para ejemplificar toda esta explicación, lo compara con el cuerpo humano. Fíjense, a partir del versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El propósito de la iglesia es servir al Señor, cada uno desde su ministerio, desde su lugar, pero al mismo Padre. Así como el cuerpo, todo trabaja y funciona unido, o sea, no se puede, ahora vamos a leer un poquito más adelante, pero no se puede, un miembro separado del cuerpo no funciona. De la misma manera, la iglesia, el cuerpo de Cristo, funciona en una armonía perfecta cuando estamos en su voluntad y propósito. En el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El Espíritu Santo es quien nos atrae hacia Él, hacia el formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso
nosotros podemos predicar el Evangelio, pero que el que convence de pecado y el que hace que querramos ser parte del reino de los cielos es el obrar del Espíritu Santo. Desde el momento que aceptamos al Señor, a Jesús como mediador, al Padre, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente. El Espíritu Santo entra en la vida de la persona que tiene fe y empieza a obrar. Empieza a obrar, empieza a moldearnos conforme a su voluntad y propósito, a sacar las cosas que no nos permiten vivir felices, lo malo que tenemos. Borra, el pecado se lo olvida, lo borra y lo echa al fondo del mar. Y el Señor nos hace nuevas personas. El Espíritu Santo obra en nuestra vida. El Espíritu Santo también es nuestro consolador. Tenemos necesidades, Él es a quien sentimos cerca, más cerca que a una persona que nos esté abrazando. El Espíritu Santo es el verdadero consolador. El Espíritu Santo es el verdadero ayudador. El Espíritu Santo es la verdadera compañía cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Y aun cuando hubieran muchas personas a nuestro alrededor, Él es quien está con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. No solo con, sino en. Ahora, la clase de hoy es para una vez que el Espíritu Santo ya habita en vos y que ya tenés un compromiso con el Señor. Cuando querés servirle o para poder servirle, el Espíritu Santo te capacita. Y ahí está lo bueno de saber que sos parte del cuerpo y no solamente estás ahí como un miembro, sino que tu lugar ahí tiene un propósito. Tu lugar en el cuerpo de Cristo tiene un propósito en Dios. ¿Quién lo sabe? El Espíritu Santo. Y Él te va a capacitar. Por eso, que el Señor encuentra en nosotros personas dispuestas a servirle. Vamos a ver un poquito esta comparación que hace con el cuerpo Pablo. El versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sigamos leyendo. El versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De esta manera, es un ejemplo perfecto de cómo funciona la iglesia también y cómo todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Incluso toda la iglesia de Cristo, de todas las congregaciones, somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno en la ciudad y en el lugar en donde Dios nos puso. Una iglesia es más efectiva cuando todos sus miembros utilizan sus diferentes maneras de ver las cosas y sus capacidades y habilidades para beneficiar la obra de Cristo. Por eso, nunca
considerar que un ministerio, que un lugar es más importante que el otro. El Señor no lo hace, entonces nosotros tampoco. Lo que hagas para servir al Señor vale, y tu lugar es importante. Y si no sabes cómo servir al Señor, pedile que Él te guíe y Él te va a dar las oportunidades de hacerlo. Aún en estos tiempos donde el aislamiento social nos impidió seguir sirviendo como lo hacíamos antes, como lo hacíamos un año atrás. Hoy veía fotos del campamento de niños y de los campamentos que este año, después de más de, creo que 36 años que la iglesia hace campamentos, es el primer año que no va a haber campamentos. Sin embargo, los maestros están trabajando semanalmente y hasta algunos, hasta en la semana, en los días, capacitándose, e invertimos el tiempo en mejorar nuestro servicio al Señor. Y los niños están no solamente recibiendo unos días de campamento, sino que diariamente, por ejemplo, reciben la palabra del Señor a través de los videos y de las enseñanzas que transmiten, para las cuales están trabajando todo un grupo de maestros. Fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo maneras de servir al Señor. El hecho de que la iglesia no esté reunida como antes no nos impidió seguir sirviéndole. Tal vez en un principio nos desorientó, porque uno lo hacía de una manera donde ya estaba por ahí acostumbrado, o de una manera, de donde aprendíamos de otros, y ahora tuvimos que aprenderlas y generarlas, las maneras de servir al Señor. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados, para nada. La iglesia sigue activa y sigue trabajando a través de los grupos, las mujeres, los devocionales y la oración, la intercesión unas por otras. La iglesia, si hay un necesitado, la iglesia también está presente enseguida. Es hermoso disfrutar y ver el obrar del Señor. Y como la iglesia no es un templo, sino la iglesia somos nosotros. Si sos parte, sentite parte del cuerpo. Y sos tan valioso como cada uno. Es importante que querramos ser parte. Es importante que nos involucremos nosotros, que el Señor vea en nosotros disposición de servir. Pretextos podemos encontrar todos. Sin embargo, sabemos que si el Señor nos pide algo, Él nos va a capacitar para servirle. Y fundamentalmente recordando que lo que Dios quiere es que vayamos, prediquemos el Evangelio y enseñemos su palabra, que discipulemos. Y en eso estamos trabajando. Como vemos en el versículo 17, el cuerpo no puede tener todo una misma función. No podemos ser todos maestros, no podemos ser todos pastores. Por eso Dios da a cada uno. Porque de hecho, si fueran todos maestros, faltarían cubrir otras áreas. Si fueran todos pastores, faltaría cubrir otras áreas. Entonces Dios da a cada uno un lugar y un propósito dentro del cuerpo de Cristo. En esta combinación de diversidad con la unidad que trae el Espíritu Santo es la riqueza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso debemos trabajar juntos, como dice en el versículo del 19 al 21, que ya lo leí, pero se los recuerdo, pero dice, en el 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y darnos importancia unos al otro. Mire, en el versículo 21, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nunca jamás menospreciar al otro, sino siempre reconocer y que en el que el otro haga su actividad, cumpla su ministerio, cumpla su rol. Es enriquecida la iglesia, somos enriquecidos nosotros y el cuerpo de Cristo. Y el Señor se alegra cuando trabajamos juntos, unidos.
Jamás del Espíritu Santo va a provenir una división. Jamás. El Espíritu es uno y su voluntad es una. Y en esa servimos y en esa trabajamos, encaminados con su voluntad y su propósito. En esta iglesia que presenta Pablo, podemos ver cómo los miembros, así como en el cuerpo, dependen unos de otros y se interesan unos por otros. ¿Sos parte de la iglesia? Me interesas. Así, cada uno. Tal vez hay veces que nos cuesta darnos cuenta de la necesidad del otro, pero igualmente al Señor no. Y en eso estamos seguros y tranquilos de que el Señor conoce las necesidades y aún las revela, para que podamos también trabajar como cuerpo de Cristo. Y tal vez no sea, por ejemplo, yo, pero sea otro hermano el que se acerque y el que Dios utilice. De esa manera nos servimos. Somos muchos. Y lo que hagamos cada uno importa para la obra del Señor. Esforcémonos por alcanzar la unidad en el cuerpo de Cristo. Trabajemos juntos. ¿Tenés alguna diferencia? ¿Tenés alguna pregunta o alguna manera de pensar diferente con respecto a un asunto? Se charla, se conversa, es necesario conocerla. Sabemos que el Espíritu Santo es uno y Él nos va a guiar. Él va a guiar a su voluntad y su propósito. Pero es importante que nos comuniquemos. La comunicación entre nosotros es muy, muy valiosa. Hoy en día tenemos otros medios de comunicación que antes lo hacíamos en persona, pero tal vez ahora en algunas situaciones lo hacemos, pero en primer lugar está a través de las redes sociales. Si hay necesidad, si hay algún tema que hablar, se charla. Estamos todos dispuestos a servirnos, a escucharnos. Si hay necesidad también, comuníquenla. Es importante saberla. Es importante que para trabajar juntos y para servir al Señor juntos, nos sintamos todos parte. Sos parte del cuerpo de Cristo si lo aceptaste en tu corazón. Así que el Señor tiene un propósito con tu vida también. En el capítulo quiero leer un versículo más. En Lucas 11:13 dice: el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Él va a dar el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Si todavía no tenés el Espíritu Santo y aún el bautismo en el Espíritu Santo, pedíselo. Porque ese es un don y un regalo que el Señor se los da a todos. Y si lo tenés, usalo para servir al Señor. Que el Espíritu Santo te dirija con quién hablar, dónde hablar, qué hacer, a quién ayudar. Sirviendo a las personas estamos sirviendo a Dios. Que el Señor te use y nos use a cada uno conforme a su voluntad y su propósito. Para ganar almas y para estar atentos a la necesidad. Que no hagamos oídos sordos, que no nos encerremos en nuestro propio egoísmo o en nuestra propia vida, sino que podamos amar a Dios amando a las personas y estando atentos a la necesidad, aprendiendo a servirle a Él sirviendo a otros. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra y por esta oportunidad que nos das de conocer más. Usa nuestras vidas, Dios. Usa cada una de las vidas de mis hermanos. Tal vez alguno que hasta el día de hoy no sabía en qué servirte, dirígele, háblale, capacítalo con tu Espíritu Santo y dirígelo hacia dónde o qué cosa quiere que hagas para tu obra. Que podamos aprender a servirte a ti, sirviendo a las personas, como tú nos mandas. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de hacer algo para ti, por tanto que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta y por ser, aunque tan inútiles, pero tú nos das utilidad en tu propósito. Gracias, Señor.
Gracias por escogernos y gracias por enseñarnos a servirte. Usa mi vida, y si querés que el Señor te use, os decía en esta mañana, en este momento que estás escuchando, usa mi vida. Quiero servirte, quiero serte fiel hasta que tú me vengas a buscar. Gracias, Padre. Espíritu Santo, obra en la vida de cada una de las personas que ha escuchado este mensaje. Capacita, guía y manifiéstate de una manera particular. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo de una manera particular en cada persona que escuche este mensaje. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Dios los bendiga, iglesia, y que podamos juntos seguir aprendiendo de la palabra y sirviendo al Señor.